Las leyendas de México forman parte de nuestra cultura. Estas fueron transmitidas por nuestros antepasados a nuestros abuelos, de nuestros abuelos a nuestros padres y finalmente de padres a hijos. Muchas de ellas son leyendas de terror que se utilizaban para plasmar los sucesos paranormales que no tenían explicación. Y sin duda es en los panteones donde se suscitan la mayoría de estas historias, por lo que hoy te presentamos 4 anécdotas paranormales sucedidas en panteones, las cuales sin duda te causarán escalofríos. En este tu canal, Monkey D. Pepe, tu canal paranormal. Al momento que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada. Ya terminaba el Día de Muertos y era la única que no estaba adornada. Era la última del panteón, casi al borde de un profundo zanjón. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí roída por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo que tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que era terreno sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechos de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije: no sé quién eres, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas, y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse, y las sombras de la noche nos sorprendieron a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto, y como pude, logré estacionarme en una cuneta, pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo, y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato saqué la llanta de refacción e intenté quitar los birlos de la llanta ponchada. Estaban muy pegados, como si hubieran fundido al acero con la fricción o con el paso del tiempo. Mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara. Todo era estrés. La cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos. Desesperado grité: pues ayúdenme. De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí que de inmediato me dijo: entre los dos los aflojamos. Toma una parte de la cruceta y yo la otra. A la una, a las 2 y a las... Al decir 3, ambos empujamos hacia la misma dirección y el birlo cedió, y así los demás hasta lograr quitar la llanta y poner la refacción. Mientras apretaba el último birlo le dije: muchas gracias por la ayuda, si vas para Tepic te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helado. Yo aquí me quedo, amigo. ¿Cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Petrificado del miedo, volví intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la seña de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar seguro de lo que acababa de pasar, les pregunté si habían visto a alguien caminando acercarse al auto. Ellas me dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba. Aquella tumba que ya no sería en adelante la tumba olvidada del panteón. Otro relato que les quiero contar es el de una mujer que visitaba el parque infantil con su hija una tarde. La pequeña corrió hacia el área de juegos en donde encontró a su compañerita. La llevó con su madre y la presentó. La mujer le preguntó a la pequeña que acompañaba a su hija por sus padres, pero esta le dijo que la habían dejado ahí, que probablemente llegarían más tarde para verla. Era una tarde fría y la mujer le prestó su suéter a la niña desconocida antes de partir del parque, no sin antes preguntarle la dirección de su casa para ir por la prenda de vestir al día siguiente. Así lo hizo. La mujer acudió al lugar de la niña para recuperar su suéter.
y en la entrada la recibió una persona que al escuchar lo relatado soltó el llanto y le platicó que la menor de la que hablaba había muerto hace años. La tumba de la pequeña había sido trasladada al cementerio Jardín, pero en la exhumación se supo que no todos sus restos pudieron ser recuperados. Incrédula, la mujer reclamó por lo que pensó que era una broma, y fue así hasta que deciden llevarla al lugar donde estaba la nueva tumba. Y hay una foto de la niña con la que pudo confirmar que se trataba de la misma pequeña. Lo más dramático era que sobre la cruz de la tumba se encontraba envuelto el suéter de la mujer, quien quedó paralizada al comprobar que su hija había jugado con una muerta. La siguiente historia la narré en mi primer video de historias paranormales. Sin embargo, no podía faltar incluirse en este top, ya que es un suceso tan escalofriante ocurrido en un cementerio. En vísperas del Día de Muertos, mis amigos de la escuela y yo planeamos colarnos un fin de semana en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino, que se ubica en las faldas del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Esto sería fácil, pues uno de ellos vivía en la zona y conocía un acceso que había por una de las barras que tenía un hueco. Íbamos a llevar bebidas alcohólicas, botana y contaríamos historias de terror. Todos pedimos permiso con el pretexto de quedarnos en casa de algún compañero. Sin embargo, a mí no me permitieron asistir porque no había cumplido con mis deberes. Así que tuve que esperar para saber cómo les había ido, ya que los demás sí fueron. El lunes por la mañana acudí al colegio y busqué a mis compañeros, Luis, Emanuel, Marcos y Mauricio, pero estaban dispersos y con caras largas. Les pregunté sobre la aventura del sábado y nadie me quería platicar, hasta que uno de ellos, Luis, se decidió, aunque se le notaba nervioso. Resulta que llegaron como a las 11 de la noche. Se colaron sin problemas y empezaron a beber, platicar de mujeres, fútbol y cuentos de espanto. En eso escucharon que alguien lloraba. Se alertaron y Mauricio se acercó a donde se escuchaban los sollozos, viendo a un chico como de 15 años parado frente a una lápida. Él supuso que tal vez visitaba a su mamá o papá, y como ya andaba medio borrachín, fue a invitarlo a estar con ellos, ya que como sabemos, en ese estado nos da por ser muy sociables. Después, todos se acercaron, lo animaron y lo jalaron a su cotorreo. El chico estuvo muy callado, solo escuchando las tonterías de mis amigos, pero lo notaban a gusto y se veía que disfrutaba la compañía. Ya entrados en confianza y con más alcoholes encima, Emanuel le preguntó por qué lloraba, y él les contestó que porque ya se habían olvidado de él. En ese momento, nadie había cachado lo que eso significaba, y siguieron así. Ya más tarde, como a las 3 de la mañana, les dijo que ya se tenía que ir, y que estaba muy agradecido por los buenos momentos. Se despidió y caminó hacia la lápida donde lo encontraron, pero no quisieron seguirlo, pues querían darle su espacio para despedirse de la tumba que visitó. Pasado un rato, no lo vieron más, así que curioso Marcos se acercó a la lápida, preguntándose, ¿a quién habrá venido a ver este canijo? Y la peda se le bajó cuando vio el nombre del chico, César Gutiérrez, y la fecha de nacimiento, 12 de noviembre del 83, y muerte, 2 de febrero del 97, era el nombre que les dijo cuando se presentaron con él, y la edad que tenía cuando murió era la del chico. Regresó corriendo con los demás y gritando exclamó, tomamos con un muerto, y todos se fueron de ahí pálidos de miedo. Tanto fue así que un día después seguían temerosos por lo ocurrido. El Panteón de Belén es considerado Tesoro Arquitectónico Nacional, gracias a sus tumbas bien conservadas del siglo XIX. El panteón fue construido en 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra y hoy está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se encuentra a un lado del Hospital Civil de Guadalajara y se dice que Fray Antonio Alcalde lo mandó construir porque había una pandemia de enfermedades infecciosas que causaban muchas muertes, por lo que ya no se podían enterrar los muertos en las iglesias por cuestión de salubridad. Al principio era un panteón para gente pobre y después exclusivo para la clase alta.
Aquí estaban los restos de los hombres ilustres de Guadalajara, pero después fueron trasladados a la rotonda de los jaliscienses, como comienza la leyenda de Nachito. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento. Por lo tanto, sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero una noche las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró el día siguiente ya muerto en su cama. Los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró el ataúd fuera de su tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades, pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo que el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Durante 10 días ocurrió lo mismo. Como la gente empezó a decir que Nachito parecía mal del diablo, o la tierra no lo quería y por eso lo escupía, sus padres decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta, porque según ellos no podía descansar debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner 4 obeliscos y en cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche. Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros tienen que recogerlos antes de abrir el panteón, porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive, dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños y han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón. Ojo, si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa y comenzarán a pasar cosas raras. Espero les haya gustado el video. No se te olvide dar like y suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que eso me ayudaría a hacer más trabajos así. Se despide de ustedes su cordial vecino Monkey D. Pepe. Hasta pronto.